Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que tengamos la oportunidad de escucharte de tu experiencia como productora de café. Sara Gutiérrez, Sarita, como le decimos de cariño, es una productora colombiana de Buenaventura en el Quindío. ¿Cuánto tiempo hace que te metiste a la finca de tu familia? Porque entiendo que ya eres una generación, ¿cuántas van de cafeteros en tu casa? Cinco géneros, yo soy la quinta. Yo soy la quinta, o sea que tengo cuatro detrás, pero yo me involucré en el mundo del café hace solo 8 años, 8 años, a pesar de que crecí, pues viví en finca y todo, pero bueno, no entendía todo el contexto cafetero y hace 9 años, 8 años empecé. Mi intención era seguir estudiando, yo estudié administración de empresas y mi intención era seguir creciendo en mi mundo profesional como tal de carrera, pero cuando yo salí de la universidad había una crisis cafetera muy grande. Entonces, entonces se nos juntó una crisis cafetera y una crisis de salud de mi papá. Y ante estas circunstancias yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer por mi familia? No puedo solo irme y no ser parte de la solución. Entonces yo dije, no, yo tengo que mirar cómo poder sumar a esta crisis. Y fue así como empecé a estudiar de café. Y ahí fue donde yo dije, no, acá hay algo diferente que yo no conozco y a lo que realmente quiero, pues como dedicarle tiempo porque apasiona un montón y además así también puedo sumar a mi familia y ver cómo contribuir a esta crisis cafetera que está sucediendo, pues porque pues nosotros subsistimos de esto. En tu presentación, una de las cosas que más me impactó, yo tuve oportunidad de escuchar y ver la presentación de Sara Gutiérrez en Venezuela. Estaba el auditorio completamente lleno de productores, de gente queriendo aprender, de experiencias de ella. Cuéntanos, cuando tú le dijiste a tu papá, yo quiero hacer procesamiento, ¿cuál fue su reacción y cuánto espacio te dieron al inicio en la finca? Quiero contar un poquito del contexto. Nuestra cultura es demasiado machista, sí, es muy cerrada, entonces las mujeres estamos sesgadas a la familia, solo a cumplir pues como este núcleo y esta obligación. Y cuando yo fui donde papá y le dije, papá, mira, yo estoy aprendiendo esto de procesamiento, de tueste, de cata, y hay un camino muy bonito para que podamos incursionar en nuevos mercados que son las fermentaciones. Y yo quisiera que tú me dejaras hacer una fermentación en la finca con un natural. Y mi papá, pues súper incrédulo, me dijo, bueno, no, pues hágale y me dio 30 kilos de café. Esos 30 kilos no eran una bolsita. Y pues la finca es una finca de producción de lavados en volumen. Entonces, pues yo al ver las tolvas llenas de café y que mi papá me dijo, bueno, pues tenga esta bolsita, yo dije, bueno, listo, no importa, yo me voy con la bolsita y fermento mi bolsita de café y miro qué hago con esta bolsita, pero su reacción fue incredulidad, o sea, su reacción fue, ¿qué vas a hacer con eso? Y más aún cuando yo la sequé en natural, que pues se seca con toda la cáscara y acá solemos secar las pasillas, o sea, sí, los flotes y las mallas inferiores con las cáscaras. Y eso pues es lo más barato del café. Entonces cuando mi papá vio que yo iba a fermentar el mejor café, como él secaba las pasillas, esto fue un choque mental fuertísimo, fuertísimo. Entonces me decía, ¿usted por qué me está secando el café bueno como café malo? Pero bueno, pero hubo un avance y pues ya más adelante supongo que contaremos un poquito de cómo fue ese crecimiento. Pero rapidito, ¿cuánto café procesas hoy en día? Tú. No, en este momento ya estamos procesando el 80% de la producción, eso es alrededor de los 80.000 kilos más o menos. ¿Por qué tú vienes con estas ideas frescas de buscar generar no solo calidad, sino diferenciación en perfiles con lotes que tradicionalmente se habían procesado como lavados? Pues como mucha cantidad de nuestros países lo hace de esa forma. Algo sí me ha enseñado mi papá.
y es que el crecimiento viene alrededor de las crisis. Em, no hubo otro motivo que nosotros buscáramos el camino de la especialidad y que yo intentara incursionar en los cafés de especialidad si no hubiese una crisis cafetera, como la que comenté al principio. Entonces, bueno, esta fue una de las grandes razones. Primero, la crisis y ver cómo yo podía sumar a la crisis. Y segundo, ver cómo me abría también mi mundo comercial y laboral. Entonces, fue como esta motivación porque ya había como una ola de café de especialidad y pues nosotros no nos habíamos involucrado. Entonces, yo vi que allí había una oportunidad de mercado que nos podía dar unos mejores ingresos y pues ver cómo subsistir en la capicultura, porque en ese momento ya era subsistir. Entonces, era ver cómo yo podía salvar esa capicultura y que no muriera esa tradición pues tan amplia que ya teníamos. Entonces, ese fue el motivo. Yo empecé estudiando, entonces en este estudio, pues yo vi que lo más sencillo era hacer naturales, porque, pues porque no tenía que despulpar, pues ya para mí como ir a las máquinas y empezar a despulpar para mí iba a ser mucho más complejo, así que yo dije, bueno, no, me voy a ir por un natural que se queda ciertas notas y cierto perfil, pero yo empecé experimentando. De hecho, pues estos 30 kilos para mí fueron un experimento y supe utilizarlo y ya con base en eso supe qué notas me daban y qué notas yo podía seguir replicando, qué quería mejorar y cómo podía sumarle. La decisión de qué procesamiento hacer fue netamente experimentación. O sea, no hay otra manera de saber qué procesamiento le funciona a nuestro café si no empezamos a experimentar. Considero que es súper importante que la experimentación vaya acompañada de este sistema de catación. O sea, que tú puedas experimentar, que puedas probar lo que estás haciendo y con base en ese resultado, pues ya tomar decisiones de fermentativas. O sea, bueno, si digamos, a ti no te van bien los naturales por X o Y razón, o una fermentación alcohólica muy amplia no te funcionó, pero no tienes forma de corroborarlo en taza, pues entonces no vas a saber qué cambios necesitas hacer. Entonces este mecanismo de poder experimentar, de tener la libertad de hacer mil cosas en finca, porque ahora hay mil cosas, o sea, como tú dices, desde procesos súper básicos y naturales hasta adición de microorganismos o adición de otros elementos en fermentación. Pero lo importante ahí es saber hacia dónde nosotros queremos dirigir nuestro nicho de mercado y realmente cuáles son las notas que queremos obtener de nuestro café. Por ejemplo, si yo tengo una variedad que ya me da notas florales, ¿para qué yo quiero hacer adición de microorganismos? O sea, hay que tener y estar muy conscientes qué queremos lograr con las adiciones o qué sabores queremos lograr con nuestras fermentaciones. Entonces, por ejemplo, en finca yo inicié con naturales, pero ya después me pasé pues, obviamente en búsqueda de otros sabores. Ya, entonces, listo, dije, listo, con naturales ya sé que tengo este perfil me está funcionando, pero bueno, ahora quiero ver a qué otro mercado puedo abarcar con honeys. Y empecé a hacer honeys y empecé a hacer ya fermentaciones lácticas, malolácticas. Me fui también por fermentaciones acéticas que eran súper mm, criticadas y a mí me funcionaron muy bien. Entonces yo dije, bueno, listo, me voy por una ruta acética corta y después corto con una ruta alcohólica y me ha funcionado, pero ¿cómo lo he hecho? Experimentando, o sea, no hay otra manera de saberlo. Claramente nos podemos llenar de teoría que nos va a servir un montón y que va a justificar las cosas que estemos haciendo, pero resultado en casa solo no lo va a dar la experimentación. Entonces, esa parte ha sido fundamental para nosotros, para tomar decisiones, para saber qué más vamos a hacer, si vamos a adicionar microorganismos o me quedo en el área de cafés solitos y solo rutas fermentativas. Entonces, bueno, es como, Pues en muchos lados un productor no tiene pues herramientas para aprender a catar, probablemente porque no ha tenido la oportunidad o porque no hay un tostador cerca, ¿no? O sea,
Y entonces los productores lo que hacen es se lo encargan y yo voy a hablar de los Q-Graders, que los dos tenemos esta certificación, pero yo soy de los que creo que puedes catar y no necesitas ninguna certificación, lo que tienes que empezar a hacerlo y sobre todo crear un panel. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Quién, quién te los cataba? ¿O cómo cambió eso a hacerlo ya en finca? Tocaste un punto que para mí es súper importante. Para mí, obtener recursos ha sido difícil porque han habido crisis cafeteras, han habido crisis económicas, la pandemia, bueno, han pasado mil cosas. Y sabes, o sea, yo creo que cuando uno quiere hacer algo, busca y encuentra la forma de hacerlo. Alejo, yo empecé tostando en una crispetera, o sea, la crispetera me valió, esos son como que $15, $15. No, Y para los que no estamos familiarizados con Colombia, que yo adoro mucho, crispetera es una máquina de hacer palomitas. En sí, Venezuela le dicen cotufas, ¿no? Entonces una crispetera es esta máquina que hace crispetas o palomitas o cotufas. No sé cómo le llaman en los demás países, pero esa es la historia. Perdón. y cómo supe que funcionaba por cursos que me daban en escena, cursos gratuitos gubernamentales. Y entonces ahí yo vi que habían diferentes formas de tostar. Estaba la paila, estaba, bueno, que a fuego yo no sé cómo, que a fuego cerca, que la crispetera y ya de ahí pues se iban el resto de maquinaria. En ese momento pues no podía adquirir una. Así que yo dije, bueno, pues me fui con la crispetera y entonces me fui con la crispetera o, bueno, la maquinita de cotufas, etcétera. Y mira que me dio muy buen resultado. No podía desarrollar el grano como claramente se desarrolla pues en una tostadora especializada para café, pero podía tener las notas bases. ¿Y cómo es el proceso de catación, Alejo? Mira que no está muy lejos de lo que tenemos al alcance todos día a día. O sea, es simplemente ser muy conscientes de los sabores que estamos adquiriendo en nuestros alimentos, en las frutas que tenemos a nuestro alrededor, en las especias que tenemos alrededor. Y estar consciente de ello, sí es importante que haya alguien guiándote, diciéndote, bueno, mira, lo que estás sintiendo es esto, existen estos tipos de acidez, sí, existen estos tipos de sabores, y que tú vayas relacionando tu lenguaje, tu lenguaje sensorial con lo que estás sintiendo, pero yo creo que todos los caficultores están en la capacidad de poder catar sus cafés. Es solamente un poquito de esfuerzo, claramente, de ir a un lugar donde nos puedan enseñar cosas básicas y que nosotros ya en finca podamos continuar haciéndolo. Pero me parece muy lindo que lo preguntes porque Alejo, yo hasta hace 6 meses pude tener la tostadora y pude tener la tostadora por una ayuda de alguien muy, 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 muy especial en este mundo, que yo sé que todos los venezolanos conocen, que es Gladys, y así que ella fue la que dijo, oye, mira, Sarita, no, ven, tú está aquí, y me dio pues esa oportunidad de poder tostar en otra máquina. Así que las cosas van llegando con el tiempo, pero mientras adquirimos esas cosas o esos ideales que tenemos, debemos adaptarnos a lo que tengamos en nuestro momento. Y para mí fue una crispetera y me daba un buen resultado y con eso pude tomar decisiones de qué fermentaciones me funcionaban y qué fermentaciones no. Estoy escuchándote y me voy a comprar ese libro cuando un día escribas tus memorias de cómo empezaste en el mercado diferenciado, porque se dice fácil, pero tienes que tener la ingenuidad o la confianza o la convicción o la persistencia, ¿no? Y yo creo que eh, hay muchas rutas para las cuales llegas al mismo lugar. Te felicito por esas decisiones. Y mi pregunta ahora va un poquito más allá, que es el tema del secado. En la fase de secado, ¿qué tanto cuidas el trabajo que ya has hecho en finca, después en fermentación? Claro. Bueno, mira, cuando se empezó la ola de cafés de especialidad, hablábamos mucho de fermentación, ¿sí? Y de las rutas metabólicas y de qué rutas podíamos llevar el café en las fermentaciones, pero no se hablaba nada de las rutas de secado. Y mientras empezamos a hacer este trabajo en finca, empezamos a notar que
el café sabía diferente según los días o el clima que hicieran los días de secado. Entonces, digamos, el día que salía el bache de fermentación, estaba haciendo mucho sol y podía secar ese grano de humedad de agua y podía secarlo. Sí, acá lo llamamos secarlo de agua, cuando ya queda sequito por fuera, pero el grano tiene humedad por dentro. Y a los otros días que sacábamos la fermentación y no había sol y cómo esto pues realmente prolongaba la fermentación y cómo esto afectaba en taza, nos dimos cuenta de que el secado es tan importante o más importante que la misma fermentación. ¿Por qué? Porque ahí en el secado es donde nosotros estamos cuidando estos compuestos volátiles y aromáticos que generamos en fermentación. Entonces, si nosotros llevamos nuestro café y hacemos un secado acelerado, lo que vamos a hacer es que vamos a volatilizar todos los compuestos que generamos en fermentación. Por el contrario, si hacemos una buena curva de secado y podemos llevar el café, para mí es muy importante lo que yo hago en fincas, que seco de agua lo más rápido posible y posterior a eso ya intento extender mi curva de secado para que él alcance a absorber pues todo el azúcar que quedó en su pergamino, en fin. La curva de secado es tan importante como la curva de fermentación y la curva de secado nos puede afectar muchísimo la calidad en taza o modular también demasiado el sabor. Entonces, esto es muy importante y en finca también lo tenemos que tener demasiado en cuenta. Nosotros en finca tenemos varios tipos de secado. Tenemos elda, que es directamente al sol. Tenemos una marquesina, en donde tenemos unas camas africanas, en donde secamos el café también ahí, pero también tenemos hilos de cisco, que ya son secaderos mecánicos, y estos los utilizamos en su mayoría para lavados, pero también cuando vamos a sacar lotes grandes de naturales, también secamos el café natural en silos y nos ha dado muy buen resultado. Y mira que este secado en silos de naturales también había sido súper controversial, porque siempre nos decían que los naturales los debíamos secar en camas. Pero mira que no, también se puede secar en silos. A mí me ha dado un excelente resultado y es por eso que yo siempre llamo a la experimentación. O sea, si yo les estoy diciendo acá que secar en silos también es bueno, no se crean todo el cuento. Vayan, vayan, experimenten realmente si funciona y si les funciona a ustedes, porque siempre nos metemos muchos paradigmas en la mente de si funciona, si no funciona, pero la única respuesta real va a ser nuestra experimentación y nuestra experiencia haciéndolo. ¿Cómo conectas con tus compradores? ¿Cómo empezó esto? Y cómo trajiste, porque digamos, hiciste todo este esfuerzo y después a quién se lo vendo, ¿no? ¿Cómo conectas con un comprador que reconozca todo este trabajo y lo valore y pague por ello? Bueno, mira, hay una forma que me parece súper importante y es ir a las ferias. Ir a las ferias es la herramienta que tenemos para dar a conocernos. Otra forma muy bonita son los concursos, que nos presentemos a los concursos. Por ejemplo, todas las personitas que se presentaron a este concurso venezolano, pues ellos están haciendo su esfuerzo para ser reconocidos y que su café em, pues tenga un nombre, que su finca tenga un nombre, ponerle un rostro detrás de ese café es súper importante. Entonces, otra manera es darnos a conocer por redes sociales. Mostremos lo que hacemos, quiénes somos, quién hay detrás de ese café. Mira que eso es algo súper importante, Alejo, ver cómo nosotros le ponemos rostro a nuestro producto. Yo siento que esa ha sido mi forma de conectar con los clientes. A veces no ponemos mucho las marcas y sí, las marcas son muy lindas, pero realmente los seres humanos conectamos con seres humanos y no hay nada más lindo que ver las personitas que están detrás de ese café, si es una familia, si es un grupo de jóvenes, si es un grupo de amigos, si es un grupo de mujeres, si es un grupo de hombres que se reunieron en torno al café, perdón. Entonces,
no hay nada más lindo y que conecte más con un comprador que la historia que haya detrás de ese café. Y esa ha sido mi forma, mostrarme tal cual soy, mostrar tal cual ha sido mi historia y esa ha sido la forma en que se genera una conexión y se genera una relación de mercado. ¿Ustedes están a 1500 más o menos? Exacto, sí, estamos entre 1450 hasta 1700. Sí. ¿Y a qué países has logrado, con qué países has logrado conectar? Sí, yo empecé con Australia. Australia fue un país que acogió mis naturales de una manera muy bonita. Desde que empecé, venimos trabajando con Australia y todavía seguimos haciéndolo. Corea del Sur también es un país al que hemos alcanzado. Hemos estado en Londres, en Alemania, Estados Unidos. eh, Déjame pensar cuál otro. Ah, bueno, Emiratos Árabes. Así que bueno, se han alcanzado varios países, ha sido muy bonito. Y ¿Quiénes forman parte de la familia y cómo es su relación frente a esto que ustedes hacen, que es café? claro, bueno, mira, en mi familia somos cinco, mi papá, mi mamá, y tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Mi hermanita se dedicó a algo totalmente diferente de la caficultura. Ella es ortodoncista. Mi hermanito sí se quedó en la caficultura, él es ingeniero agroindustrial y pudo acoplar claramente pues su carrera al mundo agro. Y bueno, mi papá y mi mamá, pues las personitas que fueron los líderes en la caficultura. Mi papito pues ya nos está como diciendo, bueno, mijos, yo ya estoy cansado, ustedes empiecen a tomar las riendas, yo estoy acá detrásito, pero vayan ustedes dos, así que bueno, mi hermano se encarga de toda la parte agrícola, de personal, mejor dicho, de hacer que el café llegue a Tolva. Y ya de ahí en adelante yo me encargo de la parte de fermentaciones y de calidad. Te preguntaba antes de empezar a grabar, ya estás terminando cosecha. ¿Cómo vislumbras este año que, no calendario, el que viene, de aquí a que haces procesos secas y luego vienen la parte pues divertida que es la comercialización? Sí, bueno, pues para este año que entra tengo un proyecto eh, de modificar el beneficio. Quiero ya empezar a involucrar más ciencia y más elementos que me permitan hacer unas fermentaciones mucho más controladas y limpias en cuanto a temperaturas, en cuanto a modificaciones de ruta metabólica. Entonces, este es como mi foco. Entonces, bueno, esa será la meta para el próximo año. Este año fue un año muy bonito, un año de mucho crecimiento, de muchísimo aprendizaje. Uno nunca deja de aprender Alejo y siempre hay personitas que te llegan a tu vida a enseñarte, a cambiar, a sumar y esto es demasiado valioso y este fue uno de esos años. Y volver a Caracas será. Ay, sí, por favor, o sea, para mí ha sido una experiencia, no, súper enriquecedora, o sea, de verdad que ir a Venezuela fue una experiencia tan linda, tan bonita, tan humana, los cafés, probar cafés tan diferentes a los nuestros fue súper lindo y ver que finalmente no somos competencias, sino que hacemos parte de un mercado y que todos le podemos poner un granito de sabor a ese mercado. Es